hermanos, nunca lo breve es sencillo. Nunca lo breve es sencillo. De hecho, en reiteradas ocasiones, aquellas cosas que son breves son aquellas que más problemas generan. Un chisme, por ejemplo, es un mensaje bastante breve, pero puede destruir una familia entera. Una araña de rincón es exponencialmente inferior en tamaño al cuerpo de un ser humano, pero su veneno es suficiente para aniquilarlo. Y la parábola que veremos hoy, a pesar de lo breve de su tamaño, a pesar de lo humilde de su extensión, contiene una verdad llena del más profundo gozo, capaz de animar al más cabizbajo corazón, de confrontar al más pecaminoso corazón y suficiente para mantener al cielo adorando por la eternidad. Sin embargo, al ver una parábola tan breve como la que estudiaremos hoy, es probable que tengamos por un momento la idea de que el mensaje que vamos a estudiar es sumamente sencillo, unificado, y sobre el que probablemente no ha existido jamás ninguna polémica. Si es tan breve, podríamos pensar, ¿qué problemas podría generar un versículo de la Biblia? Y quisiera comenzar, querido hermano, señalando que son pocas, muy pocas, las parábolas que han generado tanto debate, tanta polarización, tantos enfrentamientos opuestos como la parábola que estudiaremos el día de hoy. Así que es mi oración, mi amado hermano, que en medio de cientos de comentarios teológicos académicos, en medio de cientos de horas de exposición de este pasaje por los más diversos y distintos expositores y múltiples posturas opuestas, es mi oración que en medio de todo eso hoy Cristo pueda ser predicado y su voz pueda ser oída de manera fiel y la verdad de su reino pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que en este pasaje me dedicaré en una primera instancia a señalar las posturas e interpretaciones que se han realizado sobre este pasaje. Y posteriormente voy a exponer el pasaje mismo. Así que quisiera pedirle por favor que usted pueda acompañarme para continuar con nuestra serie de parábolas, específicamente en la sección que estamos estudiando, que son las parábolas del reino, en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, versículo 33. Quisiera que no se despegue del pasaje, mantenga su Biblia abierta y vamos a dedicarnos a estudiar ahí. Dice de la siguiente manera, Mateo 13, versículo 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. ¿Lo ve? Es una de las parábolas sin lugar a dudas más breves dicha por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el tema del cual esta parábola tan breve está hablando? Personalmente considero que no hay un tema más glorioso, más grande que el reino de Dios. Y de hecho, al pensar en ese reino nos quedamos sumamente cortos. Nuestra mente limitada no alcanza a imaginar algo tan grande como el reino de Dios. Y aún así, esta parábola tan pequeña, ese es su tema. Bueno, y el gran problema que esta parábola ha generado radica en el hecho que he mencionado en sesiones anteriores. Radica en el problema de tratar de interpretar cada elemento que compone esta parábola. Tratar de encontrar un significado secreto en cada uno de los elementos que hay. Así que es así como algunos comentaristas, una de las posturas de los comentaristas señala que, por ejemplo, la levadura es vista en la gran mayoría de la Escritura como algo negativo. En la gran mayoría de la Escritura se encuentra que la levadura siempre tiene connotaciones negativas. Así que dice esta postura que finalmente la levadura siempre tiene este carácter negativo, este carácter oscuro, este carácter impuro, por lo tanto tiene que ser siempre erradicada. Y de hecho no hay que ir muy lejos para recordar que en las celebraciones antiguo testamentarias, ¿cierto?, de Israel, especialmente en la Pascua, no se podía comer pan leudado, sino que el pueblo debía eliminar la presencia de la levadura durante todo ese tiempo. Así que los defensores buenos de esta postura señalan que la levadura siempre ha tenido connotaciones negativas y finalmente resumen la enseñanza de esta parábola diciendo que el tema central de esta parábola se enfoca en el poder corrosivo del pecado
en el poder malévolo del pecado y cómo el pecado fermenta y se filtra secretamente en la iglesia y termina dañándola en su totalidad. Para ello se pone énfasis, por ejemplo, en la actitud que tiene la mujer en esta parábola, la cual es la de ocultar algo. Y afirman entonces también, finalmente, que si toda la ley, si Jesús también ordenó alejarse de la levadura de los fariseos, y que también las epístolas se refieran a la levadura, finalmente llegan a la conclusión de que la levadura siempre es mala. Y por lo tanto no hay motivos para pensar que en esta parábola la levadura de repente es algo positivo. Y querido hermano, es cierto que el pecado y la falsa doctrina se filtran en la iglesia, eso es cierto. El pecado y la falsa doctrina sí se filtran en la iglesia, sí se esconde en la iglesia y sin duda leuda la masa con su asqueroso poder corrosivo. Así que estoy convencido, amado hermano, de que es necesario que pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, amén. Que sigamos orando por nuestros pastores y maestros, amados hermanos, para que ellos sean fieles y diligentes en la exposición de la palabra. Y que podamos ser conocedores de la verdad para no ser movidos por todo viento de doctrina. Esa debe ser nuestra oración. O llegar a un punto en el que lo único que tengamos en los oídos sea comezón de oír. Sin duda que el pecado se filtra en la iglesia. Pero yo quisiera, amado hermano, que podamos estudiar esta parábola a la luz de su contexto. Porque nuestro Señor aquí no se encuentra hablando de eso. Él se encuentra hablando acerca del reino. Él se encuentra hablando acerca del crecimiento que tiene el reino de Dios. De hecho, si usted me acompaña, por favor, a Lucas, sin sacar el dedito ahí de Mateo, acompáñeme a Lucas 13, por favor. El pasaje paralelo. En esta sección la parábola sigue siendo breve, pero aún así se nos agrega el motivo por el cual Cristo entrega esta parábola. Lucas 13, del 20 al 21, dice así. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. ¿A qué compararé el reino de Dios? Puede volver a Mateo, mi amado hermano. Entonces, nosotros vemos ahí en Lucas la respuesta de por qué esta parábola es que llega. Viene a responder a qué es semejante el reino de Dios. Y el reino de los cielos, mi amado hermano, que es como se nombra en Mateo, el reino de los cielos es el reino de Dios. Son dos términos intercambiables, con el mismo significado y con exactamente el mismo sentido sustancial. Y este reino, amado hermano, yo quisiera que usted entienda que es un reino poderoso, es un reino en el que Cristo reina, es un reino en el que el creador del cielo y de la tierra gobierna con su soberanía sin límites. Es un reino, amado hermano, en el que el pecado no se filtra secretamente a vista de Dios. Quien sorprendido finalmente sufre por cómo, a pesar de su omnipotencia, ve que toda la masa ha sido leudada contra su voluntad. No, amado hermano, ese no sería nuestro Dios. Ese no sería el reino del cual Él está hablando acá. Sin duda sería otro Dios. Sin duda. Y sin duda sería otro reino. Sin duda. Pero no es el reino de los cielos. No es el reino de Dios. Y esta parábola sobre el reino, dice Mateo. Y ese reino, dice Lucas, es el reino de Dios. Y en específico, tal como venía diciendo, en su contexto, esta parábola debe ser entendida como aquello que los comentaristas llaman como las parábolas del crecimiento. Así que para ello, creo que es un ejercicio bastante recomendable que podamos hacer ahora, es leerla en conjunto con la parábola que está antes de ella. Aquí sí que quisiera que por favor me pueda acompañar usted ahí en Mateo mismo, por favor. 13, y vamos a leer del 31 al 33. Tal como le decía, vamos a entender esta parábola dentro de su contexto, y para eso es sumamente importante verla como una parábola del crecimiento, y para ello debemos recurrir a la parábola que está antes que ella. Mateo 13, 31 al 33, dice así. Otra parábola les refirió diciendo,
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ambas parábolas, amado hermano, la del grano de mostaza y la levadura, nos hablan del crecimiento del reino. Y ambas nos muestran que el reino tiene comienzos sumamente pequeños. Tal como veíamos en otra ocasión, el grano de mostaza era sumamente pequeño, a simple vista insignificante. Sin embargo, al momento de madurar era una planta sin igual en tamaño y en capacidad. Del mismo modo, el mensaje aparentemente insignificante en el que nosotros creemos, del mismo modo el mensaje carente de intelecto en el que nosotros creemos, del mismo modo el mensaje que es locura para los incrédulos, que es el Evangelio, es el poder de Dios para traer muertos a la vida. Así que nuestra parábola, amado hermano, llega a eso. La que estudiamos hoy llega a eso. Llega a fortalecer esta idea del crecimiento, cómo es que el reino de Dios crece, pero añadiendo un enfoque único e impresionante a esta mecánica. Y esa diferencia, ese enfoque es el que estudiaremos hoy. Así que por favor leamos nuevamente el pasaje en Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es sorprendente la simplicidad que contiene y compone esta parábola, más que la contiene, la que la compone. El reino de los cielos es semejante, es similar, dice el pasaje, a la levadura que usa una mujer para fermentar la masa en la que ella va a hacer pan, alcanzando un punto tan grande de fermentación que a pesar de lo pequeño de la levadura, y quisiera, amado hermano, que en términos biológicos no se olvide usted que cuando hablamos de levadura hablamos de un hongo unicelular, es una cosa sumamente pequeña, sumamente significante, pero a pesar de lo pequeño de la levadura es suficiente para leudar 3 medidas de harina, dice la historia. Señalan los comentaristas que 3 medidas de harina estaría cercana a un efa, y un efa sería aproximadamente 100 panes, pan para 100 personas. Esta levadura entonces leuda pan para 100 personas, una masa enorme, y nos dice el relato, ¿cierto?, que toda la masa queda leudada, toda, es impresionante. Ahora el pasaje comienza con una declaración increíble, increíble, y que el griego de hecho enfatiza usando la palabra alos para la palabra otra. Es decir, que esta parábola es otra, es diferente de la anterior, es una construcción narrativa distinta, no es la copia simple de algo que Cristo ya haya dicho, es otra diferente. El pasaje dice, les dijo otra parábola. Jesús dijo otra parábola, otra. Y creo, mi amado hermano, que en esta simple declaración, en esta declaración sumamente simple, hay una muestra de misericordia, paciencia e interés de parte de nuestro Señor para con criaturas tan rotas como nosotros. Y eso es algo que debiera derretir nuestro corazón. Porque Cristo pudiera simplemente haber nombrado la existencia de su reino y eso ya hubiera tenido implicaciones inmediatas. Ya hubiera sido suficiente para disfrutar las maravillas de su reino o comenzar a sufrir los efectos de no ser parte de ese reino. Solo con nombrarlo ya hubiera sido suficiente. Después de todo, amado hermano, Él es el rey. Él no debería dedicarse a explicar cómo es su reino. La mera existencia de su reino ya afecta toda la realidad de la raza humana. Sin embargo, Él quiere que quienes lo escucharon ahí y quienes escuchan hoy entiendan. Es por eso que en su amorosa paciencia Él nos está reservando, nos está escondiendo los grandes misterios del reino. Al contrario, los está dando a conocer, los está revelando. Y si es necesario para lograr a eso, decir otra parábola, Él lo va a hacer.
si eso no es paciencia, si eso no es misericordia, si eso no es amor, no sé qué lo es. No sé qué lo es. Si para la mente limitada de estas criaturas a la que él estaba hablando y a la que nos habla hoy, que no entienden lo que es el reino, por lo tanto hay que recurrir a analogías simples de su vida cotidiana para poder explicarles algo tan glorioso. Y si a pesar de esos elementos simples y cotidianos que se usan para explicar el reino, este grupo de personas sigue sin entenderlo, Cristo, el más alto ser del universo, la idea inalcanzable de la filosofía y el pensamiento, se entrega misericordiosamente a responder a qué es semejante el reino de Dios. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Qué gran, enorme misterio. Qué tremendo es leer, amado hermano, y espero le emocione y le llene el corazón, que cuando no nos basta la parábola de la mostaza, que cuando una explicación de la palabra de Dios no nos es suficiente, que cuando algo no nos queda claro dentro de nuestro estudio de la palabra de Dios, que cuando las limitaciones de nuestra propia humanidad no nos permiten comprender y contemplar toda la gloria del Señor, el Señor no nos deja en absoluta oscuridad, no nos deja nublados, no nos deja con dudas, al contrario, aquí hay otra parábola. Él dijo otra parábola. Y esta parábola, por lo tanto, llega a completar, llega a complementar, llega a ampliar la idea del crecimiento del reino de Dios. La semilla de mostaza que acabamos de leer también y que fue expuesta anteriormente. La semilla de mostaza nos muestra cómo es que el reino se extiende de manera visible. No sé si lo recuerdan, lo veíamos en sesiones anteriores. El reino se expande de manera visible y externa. Pero todo ello, amado hermano, ocurre gracias a la influencia interna del Espíritu Santo de Dios que transforma los corazones de aquellos que pertenecen al reino y son santificados cada día por su poder. Así que quisiera yo, por favor, antes de continuar, que podamos entender la mecánica que tienen estas dos parábolas. Quisiera resumir la mecánica de estas dos parábolas para que podamos entender de manera completa la que estamos estudiando hoy. Por medio de la parábola entonces de la semilla de mostaza, Cristo nos está enseñando que su reino será establecido. Su reino será establecido. Y que de hecho su reino se expande y que está creciendo de manera visible. Personas humanas, visibles, de carne y hueso, están siendo salvas. Sus corazones están siendo regenerados. Sus conductas están siendo cambiadas para siempre, de forma visible. Ahora, si esas personas están amando a quienes las rodean, esas personas están predicando el Evangelio, están viviendo acorde a lo que su Señor les ordena, son fieles a sus esposas, aman a sus hijos, se alejan de lo que es pecaminoso, y es aquí, amado hermano, donde es natural que nos hagamos una pregunta que asalta a nuestra mente sin lugar a dudas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es siquiera posible este cambio externo tan visible? Amado hermano, mira tu vida antes de llegar a Cristo. ¿Cómo es posible ese cambio? ¿Cómo es posible ese crecimiento? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa mueve todo esto? ¿Cuál es el motor agente detrás de algo tan glorioso como el crecimiento del reino? Y para eso viene esta parábola. Para continuar con la explicación de a qué es semejante el reino. Y es así que también esta parábola llega como una respuesta a la duda de cómo es posible que siquiera el reino crezca. ¿Cómo es posible que el reino puede siquiera crecer? ¿Cómo es posible que estas transformaciones en el reino siquiera ocurran? Esta parábola llega a responder eso. Así que la parábola nos va a enseñar que todo esto glorioso que nosotros vemos de manera externa en la parábola de la semilla de mostaza, esta parábola nos va a enseñar que todo eso tiene un componente y un agente interno, invisible, que es lo que genera lo maravilloso que nosotros vemos hacia afuera. La realidad visible entonces del crecimiento imparable del reino de Dios se da por el crecimiento imparable que lo inunda todo de la obra del Espíritu Santo en el interior de quienes Dios usa para el crecimiento exterior. Quisiera repetir aquello, amado hermano, la realidad visible del crecimiento imparable del reino de Dios se da únicamente por el crecimiento imparable que lo inunda todo de la obra del Espíritu Santo en el interior de quienes Dios usa para el crecimiento exterior de su reino.
Si hay una razón entonces por la cual el reino crece, no se debe a nuestro mérito, se debe únicamente a la obra interna del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es así que la transformación y el impacto de lo que Cristo instauró en su venida es solamente un reflejo y transformación de lo que está ocurriendo en nuestro interior. El teólogo Hendriksen señala en cuanto a nuestra condición de hombre transformado, señala lo siguiente, y abro la cita. A veces este hombre, y no se refiere solamente a género hombre, sino que hombre y mujer, como persona transformada, a veces este hombre llega a ser una bendición por medio de las palabras que habla o escribe, o por los movimientos que hace. En otras ocasiones es su sola presencia o su ejemplo de buenas obras lo que cuenta. A veces, pero de ningún modo siempre, el poder que procede de él opera secreta y misteriosamente. El hecho importante es que el arte, la ciencia y la literatura, el negocio, la industria, el comercio, el gobierno, estos y todos los demás departamentos del pensamiento y del esfuerzo humano comienzan a ser bendecidos por la actividad de este hombre transformado. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Es esa transformación imparable en nuestro corazón la que hace que el reino se expanda de manera visible, afuera, externa. Así que volvamos al pasaje, amado hermano. Jesús les dijo otra parábola. Porque era necesario, amado hermano, que entender que el motor de cualquier crecimiento en el reino de Dios no se debe a algo que hicimos bien. No se debe a la pirotecnia o a cuán entretenidos sean nuestros cultos. Ni siquiera se debe a nuestra fidelidad. Al contrario, todo sustento para que Cristo cumpla su obra en el reino se encuentra en Él mismo. Entonces dice el pasaje, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Ya hemos dicho, esta levadura entonces leuda una cantidad de harina desproporcional en relación con su tamaño. Hay una brecha enorme entre lo diminuto de la levadura y su efecto en aquello que transforma. Hay una brecha gigante. La levadura entonces es un poder que afecta a todo de manera imparable, afecta a la masa completa. Luce insignificante en un principio, probablemente invisible, pero finalmente es imposible de ignorar porque lo ha fermentado todo. Ha fermentado todo. Y aquí en el pasaje las 3 medidas, tal como yo les decía, son una cantidad muy, pero muy grande. Se estima un aproximado de 35 kilos de masa, ya no en cantidad de panes, sino en cantidad de kilos, son 35 kilos de masa, dicen algunos comentarios. Y la declaración de la parábola finalmente es que sin importar dicho tamaño y cantidad, sin importar el tamaño y la cantidad de kilos que son, una vez que la levadura es puesta en la masa, esta comenzará de forma imparable el proceso de fermentación hasta que toda la masa quede leudada. O como dicen las abuelitas en cocina, hasta que toda la masa haya subido, ¿cierto? La levadura no se ve. La levadura no se ve, pero su efecto es impresionante. Amado hermano, ¿no es esto también un llamado a lo que debe ocurrir en nuestras vidas? ¿No es esto acaso un llamado? No solamente la exposición de un hecho. ¿No es también esto un llamado de lo que debe ocurrir en nuestra vida? ¿No ves al Espíritu Santo, amado hermano? No lo ves. Y si de repente apareces con que lo viste, cuestiona muchísimo esa visión. Demasiado, no ves al Espíritu Santo. Pero yo quisiera preguntar esta mañana, ¿ves o puedes ver el efecto, al igual que la levadura, puedes ver el efecto impresionante de Él en tu vida? A Él no lo ves, pero ¿puedes ver el efecto que Él tiene en tu vida? Las verdades contenidas en este pequeño pasaje, amado hermano, nos confrontan con las más complejas y extensas complicaciones de nuestra vida. ¿Amamos al Señor más que ayer? Sinceramente, ¿amamos al Señor más que ayer? ¿Cómo se ve el efecto transformador de Él en ti? ¿Amas más a tu esposa? ¿Amas más a tu esposo? ¿Perdonas más? ¿Te arrepientes más? ¿Ves dónde has fallado más? ¿Das más? ¿Oras más? ¿Estás seguro que la Biblia es verdad más? Tu santificación, amado hermano, no fue un evento único en tu vida. No fue un evento único. Es una obra de constante dependencia al Señor.
reconociendo que solamente Él puede transformarnos y que no hay un espacio en el que Él nos deba dejar caminando solos. No, amado hermano, no olvides que estamos parapléjicos, así que nos vamos a caer. Requerimos que Él sea quien dirija cada uno de nuestros pasos y nos mueva a ser como Él. Ahora yo sé que esto muchas veces suena muy místico, sumamente místico, y queda como en una especie de aura invisible. Y pareciera que esto que se dice es sumamente también invisible, también místico. Hay que ser como el Señor. Pareciera que sí, hay que ser como el Señor, pero en realidad no sabemos lo que eso significa. Por lo tanto, sabemos que tenemos que cambiar, pero no sabemos cómo. Sabemos que debemos buscarlo, amarlo, pero en realidad no sabemos qué es eso. Debemos dejarnos dirigir por Él. Se usan frases así, pero no sabemos qué es eso. ¿Qué significa dejarse dirigir por Él? Suena sumamente abstracto, suena sumamente místico. No sabemos qué es eso. Amado hermano, yo no quisiera que eso mismo, de no entender, te lleve a ti, amado hermano, a cruzarte de brazos esperando que esos cambios vengan de la nada. Amado hermano, esos cambios no van a ocurrir así de la nada. No te engañes, por favor, amado hermano, no te engañes. No va a aparecer jamás ninguna mano desde el cielo que va a comenzar a manosear tu cerebro y tu corazón y de pronto comienzas a ser más santo. Eso no va a ocurrir. Como dije, no quiero que esto sea místico, porque no lo es. ¿Quieres saber cómo leer más tu Biblia? Léela más. ¿Quieres perdonar más? Perdona más. ¿Quieres orar más? Ora más. ¿Quieres conocerlo más, hermano amado? Tienes 66 libros suficientes y cerrados ya para conocerlo más. ¿Quieres pecar menos? Huye del pecado. Pero cuando hagas todo esto, amado hermano, ¿son tuyos los méritos? ¿Son tuyos los méritos? No, amado hermano. Esta posibilidad de ser responsable, tomar tu cruz y seguirle, es algo que solamente viene de Él, es algo que solamente se encuentra en Él. Así que incluso en tu preciosa racha de honra, no nos queda otra opción que reconocer que toda la honra es para Él. Dice el pasaje. Si pueden ir conmigo a Mateo 13:33, por favor. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La parábola nos dice que masas así de leudadas por el Señor son leudadas únicamente por el Señor. No hay otra explicación para eso. Masas así de leudadas solamente son posibles por el Señor. Y por lo tanto viven de una manera especial. Por lo tanto viven de una manera especial. Hasta que Cristo venga, amado hermano, es cierto que esas masas leudadas no viven de manera perfecta. Es cierto, no viven de manera perfecta. No vivimos de manera perfecta. Y de hecho, amado hermano, no vivimos en un mundo perfecto. Eso es evidente. De hecho, mire lo que señala la Escritura en este aspecto. Por favor, acompáñeme a Lucas 18:8. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Vuelva atrás un poquito a Lucas 17. Lucas 17, ahí el mismo libro, Lucas 17, versículo 25 al 30. Cristo señala lo siguiente: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé.
así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amado hermano, es cierto que somos masas leudadas por el Señor. Amado hermano, pero no vivimos de manera perfecta y no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, lo que los pasajes anteriores nos dicen es que hasta que Cristo venga, viviremos en un mundo que no se ha rendido en su totalidad a los pies de Cristo. Y necesito que usted comprenda aquello y lo memorice y lo grabe. Hasta que Cristo venga, viviremos en un mundo en el que no todas las cosas se han rendido a la totalidad delante de Cristo. Viviremos, amado hermano, en medio de una sociedad pecaminosa, carente de fe, dice el pasaje. Cuando el Señor se manifieste, amado hermano, este será el entorno profundamente hostil en el que todo ocurrirá. Ahora, a pesar de eso, porque podríamos decir, bueno, si todos son malos, bueno, pongámonos malos nosotros también, ¿o para qué vamos a hacer tanto? Si la cosa va a ser mala, ¿para qué vamos a hacer tanto entonces? Bueno, no es lo que nos dice el pasaje, no es lo que nos dice esta pequeña parábola. A pesar del hecho de que la sociedad en su totalidad no se encuentra honrando con todo a Cristo, la parábola nos enseña que todos los aspectos de la vida humana del creyente deben estar honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A pesar de que la sociedad no esté rendida en su totalidad delante de Cristo, el creyente debe vivir con esa aspiración en su mente. No olvide, amado hermano, lo que dice Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena ¿de qué cosa? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amado hermano, el Señor ha leudado su corazón y usted por eso debe vivir con esto en mente. A pesar de que la sociedad no esté así, esta debe ser su aspiración, que el conocimiento de Jehová llene la tierra. Llene la tierra. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón y debemos vivir acorde a ese anhelo. Ese anhelo debe movernos. Amado hermano, porque solo para personas para quienes el Evangelio es el mensaje de salvación, son las únicas personas que lo predicarán para que otros sean salvos. Es imposible pedirle a alguien que no crea que el Evangelio produce salvación, predicarlo para que otros sean salvos. Solo personas para quienes el Evangelio realmente es poder de Dios para salvación, serán quienes lo prediquen para que otros sean salvos. Amado hermano, la sociedad es cierto que está mal, pero tú eres una masa leudada por el Señor. Por lo tanto, amado hermano, tu anhelo debe ser que el conocimiento de Jehová llene toda la tierra. Personas que han sido recipientes de tan grande compasión por parte de Dios son quienes ahora se muestran compasivas con sus enemigos incluso. Pecadores rotos como nosotros, que hemos recibido lo que no merecíamos, ahora vemos a nuestro alrededor buscando a quién podemos servir desinteresadamente. Debemos vivir anhelando, repito, que el conocimiento de Jehová llene la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué debemos vivir anhelando que el conocimiento de Jehová llene toda la tierra? Porque así será. Y quizás esperaba una respuesta más extraordinaria. Pero ese es el motivo por el cual usted debiera desear que el conocimiento de Jehová llene la tierra, porque eso va a ocurrir. Amado hermano, eso va a ocurrir. De hecho, ¿se imagina desear algo que no será? ¿Se imagina desear algo que no será? Por ejemplo, consumirnos, por ejemplo, en el dolor por un auto que jamás tendremos. O delirar con agobio por vivir en el barrio en el que jamás podremos vivir. Amado hermano, anhelemos las cosas de arriba, porque es así y se van a cumplir. Así que, amado hermano, que su máximo deseo sea que el Señor sea conocido, porque lo va a hacer. Qué bueno es desear aquello que será. Solamente así podemos estar satisfechos, porque lo que deseamos será. Es una fórmula bastante sencilla, sumamente sencilla. La insatisfacción, amado hermano, solo viene de un corazón que desea lo que no será.
Esa es la única causa de la insatisfacción. Desear algo que no será. Así que, amado hermano, desee las cosas de arriba porque esas serán. Serán. Es por ello, amado hermano, y quisiera decirme primero esto a mí y después a ti. Es por eso que nuestra vida no debe ser la de alguien que quiere puro irse al cielo y mientras pronto mejor. Ojo que no dije irse al cielo y que sea un anhelo. Ese debe ser un deseo que nos consuma en nuestra totalidad. Anhelamos estar con Cristo más que cualquier cosa. Más que cualquier cosa. Pero yo dije vivir como alguien que solo quiere irse al cielo, que ya está listo ya. Amado hermano, la parábola de la levadura nos enseña algo muy distinto a esa actitud. Nos enseña que nuestra vida en todos sus aspectos, piensa en todos los aspectos de tu vida. Esta parábola está diciendo que todos los aspectos de nuestra vida deben rendirse y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Todas nuestras facultades deben rendirse delante de Él. Toda nuestra vida debe estar leudada por su acción en nosotros. Y todas nuestras acciones deben estar de acuerdo con su voluntad. Toda nuestra vida debe ser un agente de gloria para el Señor. Un agente, quisiera sumar también, activo de gloria para el Señor. Y eso debe ser no solamente en la eternidad. Podríamos cerrarnos de brazos y decir, no, pero allá, no, si allá voy a adorar hasta... Más encima no me voy a cansar, así que voy a adorar igual, pero mientras tanto aquí no, amado hermano. No, amado hermano, la parábola pequeña no te deja en ese estado de quietud y tranquilidad. Esta parábola te inquieta. El Señor está leudando la masa. Por lo tanto, debes vivir, amado hermano, como un agente activo de gloria para el Señor. Y como les dije, eso no debe comenzar solo en la eternidad. Tiene que ser aquí y ahora. Así que yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted reacciona cuando lee o ve las noticias? ¿Cómo reacciona? Cuando usted ve un desastre, una violación, ¿ocurren esas cosas o no? Estoy hablando de cosas que no existen. Cuando usted ve eso, cuando ve un desastre, cuando ve una catástrofe natural, cuando ve una violación, un asesinato, cuando usted ve desigualdad, amado hermano, no hablo de evangelio social, ojo, no quisiera que se entendiera aquello, no hablo de un evangelio social, pero hablando en serio, ¿cómo reacciona usted frente al hecho evidente de que no todas las facultades del ser humano están rendidas ante un Dios santo? ¿Cómo reacciona usted frente a esa realidad? ¿Cómo reacciona o qué tanto le preocupa la presencia de inconversos en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su vecindario? ¿Qué tanto le preocupa? ¿Cómo reacciona frente a ese hecho? ¿Cómo reacciona frente a que no todo está rendido a los pies de Cristo? ¿Cómo reacciona? ¿O la vida sigue igual? Si la vida sigue igual, no serás un agente activo en las manos del Señor. Por otro lado, si esto te inquieta y el Señor está leudando tu corazón, vas a ser un agente activo en las manos del Señor. Y eso es lo que nos dice la parábola. Así que, amado hermano, ¿cómo reaccionas? El cristiano debe velar por causas como la eliminación de la esclavitud. Debe velar por esas causas. Por el acceso de todos a una educación igualitaria y sin distinción. El creyente debe velar por eso. Es suficiente, de hecho, mi amado hermano, mirar los cambios sociales, quizás los más grandes de la historia occidental, que la Reforma Protestante generó, no solamente en materia de las olas, sino también los cambios profundos que se generaron en educación, política, filosofía, el valor de la mujer, de la vida, del trabajo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios y la misión de darle la gloria en todo impregnó cada aspecto de la vida y de la sociedad que componían los seres humanos. Lo impregnó todo en nuestra patria, en los cielos, amado hermano, la que nos debe llevar a vivir acá como si ya estuviéramos en ella, dándole la gloria a Dios en todo. Es cierto que debemos evangelizar, es cierto, es sumamente cierto. Pero junto a ello no podemos descuidar esto otro, no podemos. De hecho, en el plano de la historia del pensamiento, tenemos un precedente enorme al ver que de hecho Nietzsche, probablemente conocido por algunos, uno de los filósofos ateos más carniceros, por así decirlo, y opositor del cristianismo, jamás concentró su crítica en asuntos teológicos
o sobrenaturales. Esa nunca fue su crítica, jamás. Su crítica solamente se concentró en la dicotomía, en la contradicción que había entre lo que Cristo dijo y en cómo sus seguidores se habían empeñado en vivir de manera, pareciera, completamente diferente a Él. La gran crítica al cristianismo fue que los cristianos no vivían como Cristo dijo que había que vivir. Y ese fue el foco de su crítica. Así que no debe ser ese el sello nuestro, amado hermano. No debe ser ese nuestro sello. Debemos llevar el Evangelio. Pero la levadura en nuestro corazón nos debe llevar a ser agentes en las manos de Dios para bendecir su creación. No es un llamado a vincularnos en la política. No es un llamado a vincularnos en la política o en las altas esferas de la sociedad. No es un llamado a redimir el reggaetón, que creo que es irredimible, ni tampoco a redimir el cine, sino que es un llamado, amado hermano, simplemente a ser reconocido por aquello que Cristo dijo que debíamos ser reconocidos. No por nuestro poder, no por nuestra influencia, no por nuestro capital personal, sino únicamente porque nos amamos los unos por los otros. Es un llamado a morir a nosotros mismos. Esta parábola lo invita a morir a usted mismo. Morir a sus deseos. Morir a sus anhelos. Es un llamado a morir a nosotros mismos por amor a Dios y por amor a los demás. Y con ello, cumplir la ley por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esa levadura de su Espíritu en nosotros debe llenar todas las medidas de nuestra vida, tomando las figuras de la parábola. Esa levadura que es su Espíritu debe leudar estas 3 medidas de nuestra vida. Y es por ello que debemos renunciar a nosotros. Frente a todo el dolor del mundo, frente a tanta necesidad, amado hermano, no podemos cruzarnos de brazos. Debemos vivir conforme y en concordancia con lo que hay en nuestro interior. Debemos vivir así. De hecho, sobre esta tendencia floja de la iglesia y lo opuesta que es esta actitud frente a lo glorioso que habita en nuestro corazón, dice Damaris Carvanot lo siguiente, y abro la cita, es una cita un poco extensa, sobre esta actitud floja de la iglesia frente al no vivir como Cristo lo hizo. Dice así, abro la cita. Muchas personas que conocemos el Evangelio y crecemos dentro de la iglesia no entendemos verdaderamente la invitación de Jesús. Vivimos años cómodamente, sin mayores renuncias ni complicaciones. Un evangelio light que se ajusta a la idea mundana de complacernos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Creemos que ser cristianos es ser salvos, tener salud, bendición, prosperidad y jamás sufrir. Nos contentamos con los sermones dominicales y descuidamos por completo la lectura diaria de la palabra de Dios. Nos dejamos hipnotizar por los cantos de alabanza que nos prometen bienestar, victoria y gozo sin costes reales. Muchos en la iglesia no tenemos oídos para oír la invitación de Jesús. Y ella continúa diciendo lo siguiente. Él pide a quienes deciden seguirle negarse a sí mismos y tomar su cruz cada día. Jesús tomó su cruz el día en que fue crucificado. Se negó a sí mismo en el huerto de Getsemaní cuando pidió al Padre librarlo del terrible sufrimiento que se aproximaba. Pero finalmente rogó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y murió. Jesús no pide nada que él mismo no haya hecho. Nos advirtió que el discípulo no sería mayor que su Señor. Él exige a sus seguidores imitarlos. Imitarlo a Él. Dice el pasaje entonces, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Tal como se ha dicho en otros sermones de esta serie, las parábolas tienen una enseñanza nuclear, una enseñanza, un nodo, una única enseñanza. También hay otras que tienen 2. Y las más complejas, las parábolas más complejas, tienen 3. Pero caemos en un error severo, y lo he dicho anteriormente, al tratar de interpretar cada elemento buscando un significado secreto. Ya recuerdo lo que pasaba con la parábola del buen samaritano y el ejercicio que hizo Agustín, ¿cierto?
Es un error caer en tratar de interpretar cada elemento. Algunos comentaristas ven algo negativo en el hecho de que quien vierte la levadura en la masa sea una mujer. Algunos comentaristas consideran que ahí hay un significado negativo en la mujer, tiene que ser una mujer porque no es un hombre. Pero, amado hermano, la realidad de la época es que esto no era una práctica desconocida. De hecho, para quienes escucharon la parábola, resultó sumamente comprensible y entendible que la persona que estuviera realizando la acción de echar levadura en una masa sea una mujer. Otros han señalado que la acción de esconder es lo que denota el carácter negativo de la acción de esta mujer. Pero, amado hermano, es entendible que la acción de la levadura, y estos son conocimientos de cocina básica, y lo dice alguien que sabe ni lo básico de cocina, la levadura, amado hermano, tiene que estar escondida en la masa. Esta es una acción sumamente natural. Si usted deja la levadura sobre la superficie de la masa, no la leuda completamente. Si la deja solo por debajo, no la leuda completamente. La acción de la levadura solamente se da en el interior, es en el núcleo, es cuando es escondida en el centro de la masa, cuando leuda toda la masa. Bueno, y como última nota de debate teológico, la levadura se ha considerado por algunos como algo negativo, porque así lo trata la Escritura siempre, dicen. Sin embargo, tenemos el caso de la serpiente, y usted y yo estamos de acuerdo sumamente que la serpiente siempre tiene connotaciones negativas. Sin embargo, eso nos genera un problema. ¿Qué hacemos con números y con Cristo diciendo que la serpiente que miró el pueblo de Israel para ser salvos era una representación del Hijo del Hombre? Y por otro lado, no olvide el consejo del apóstol Pablo cuando nos llama a ser sagaces como serpientes. Señala un comentarista finalmente. En este caso, la levadura claramente representa el reino o reinado del cielo. Esto es, el reinado de Cristo, que se reconoce con gran gozo en el corazón y en la vida. Y esto es algo ciertamente muy bueno, muy bueno. Hermano, quisiera que entendiéramos esta mañana que esta parábola debe llenar nuestro corazón del más profundo gozo. Llenarla del más profundo gozo. Pero también debe llenar nuestro corazón de la más grande seguridad en medio de tanta incertidumbre. Porque cuando nos pareciera que la obra del Señor no se está realizando, cuando nos pareciera que la maldad en el mundo es avasalladoramente más poderosa que la bondad de Dios, cuando pareciera que las herejías se propagan de bocas de ignorantes o malvados más que lo que el Evangelio sale de las nuestras, cuando pareciera que la psicología, la autoayuda es lo que la gente realmente necesita en vez de un encuentro real con su pecado y con Cristo, cuando todo eso pareciera, hermano amado, no olvides esta parábola. No olvides esta parábola. Cuando pareciera que nuestros miembros muestran más disposición a pecar o a cansarse en vez de a dedicarse activamente al servicio del Señor, a leer su palabra o a orar. Cuando una película nos es más divertida o esencial de cumplir en nuestra lista de cosas del día por sobre tener un tiempo inamovible y programado con el Señor. Cuando pareciera que mi corazón se opone a las autoridades que Él ha puesto en la iglesia. Y me consume la idea de que puedo hacer mejor las cosas que lo que la voluntad de Dios ha determinado. Cuando nos ponemos y nos vemos y nos observamos, amado hermano, y nos vemos tan mal. Hermano amado, recuerda esta parábola. Recuerda esta parábola. La obra de Dios parece ser poco impresionante en un principio. Mira las comparaciones. Una semilla de mostaza. Y ahora una levadura. Sumamente insignificantes, poco impresionantes, pero llegará un punto, y anhelamos ese punto, en el que el reino será imposible de ignorar. Así que por favor no se deje guiar por sus criterios humanos del éxito. Una iglesia local no es exitosa cuando asiste más gente y sus bancas están llenas. Y no se olvide por otro lado que el reino de Dios es soberano, a pesar de la presencia del pecado. No vea con criterio humano el éxito del reino de Dios. Es Dios quien está haciendo la obra. Es Dios quien está haciendo la obra. Así que por insignificante que sea la levadura o por inmensa que sea la cantidad de masa, Dios hará lo inmenso que se propuso. No olvide que es su reino. Así que usted, al igual que los discípulos que escucharon esta parábola, sea paciente y confíe en que Dios obrará, porque Él leudará toda la masa. Toda la masa. El Señor nos está leudando.
Él es una fuerza imparable y nos va a leudar. Lo pequeño de Él es suficiente para abarcar lo grande de nosotros. Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Su reino crecerá, su reino crecerá. Para eso debemos trabajar por Él. Debemos trabajar por Él. Ahora, eso es imposible sin crecimiento en santidad. Es imposible. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo ya se encargó de eso y ya lo está haciendo. Amén. Así que el reino crecerá porque Él crecerá en nosotros. El reino crecerá porque Él crecerá en nosotros. Así que, amado hermano, que Dios tenga misericordia y no solamente nos haga menguar, sino que nos pulverice para hacernos semejantes a su imagen.